Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero ustedes y todos sus seres queridos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta semana de actividades con el tema de análisis estructural. Vamos a trabajarlo por el método de nodos. En la plataforma subo dos archivos. El primero, que son los ejemplos, la figura de los ejemplos, y el segundo, que es el manual con algunas consideraciones que tienen que saber para realizar este análisis y el procedimiento de la resolución de los ejemplos. Vamos a hacer este video para explicarles un poco y espero que quede claro este tema. ¿De qué va? ¿Qué tenemos que hacer en este tema? Bueno, vamos a tener estructuras. Lo que tenemos que calcular son las reacciones que se generan en sus conexiones, la magnitud de la fuerza que conecta estos eslabones, las fuerzas internas, y el sentido de esas fuerzas para saber si el elemento está en tensión o está en compresión. Lo primero que vamos a introducir es el concepto de una fuerza de tensión y una fuerza de compresión. Lo que vamos nosotros a calcular son las fuerzas internas. Entonces debemos de saber cómo se comportan. Para esto les pongo unas gráficas, ojalá que lo puedan visualizar. Y por ejemplo tenemos esta figura. Aquí yo tengo dos fuerzas que están tratando de comprimir a un elemento, pues cualquier elemento, ¿sí? Lo están tratando de comprimir y ese cuerpo va a tener o va a oponer una resistencia. Esa resistencia son las fuerzas internas y tienen una característica, es de que siempre van en sentido contrario a la fuerza externa. Si esta fuerza va hacia la derecha, internamente la resistencia va a ir hacia la izquierda, cuestión de equilibrio. Si va hacia la izquierda, va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Ese es el primer criterio que debemos de considerar. Podemos concluir que siempre que tengamos fuerzas que estén comprimiendo a un elemento, las fuerzas internas van a ir hacia afuera. El otro caso es si yo tengo fuerzas que están tratando de tensar mi elemento, las fuerzas internas tratan de hacer lo mismo, de oponerse, y van a tender a ir hacia adentro, sentido contrario. Si va hacia la izquierda, va hacia la derecha; si va hacia la derecha, va hacia la izquierda. ¿Cómo lo podemos visualizar? Muy sencillo: una lata de refresco. Si ustedes la tratan de comprimir con las dos manos, van a sentir una fuerza en sus palmas. Esa fuerza es la fuerza interna del elemento, es la resistencia. Y si lo tratamos de estirar, pues no van a poder, o a lo mejor sí pueden, no sé, pero van a sentir una fuerza de oposición. Esas son las fuerzas internas. Eh, como conclusión, siempre que el elemento se esté tensando, las fuerzas van a ir hacia adentro. Así es como podemos identificar si un elemento está en tensión o compresión. Ahora bien, otro principio que ustedes deben de considerar: cuando yo tenga un elemento y lo quiera analizar, yo puedo analizarlo desde el punto B o desde el punto A, no pasa nada. Pero deben de considerar que cuando yo analice B, esta fuerza que yo determine es la misma que se va a reflejar acá, es el mismo elemento. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El sentido, como podemos ver aquí. Supongamos que este es el punto A y que este es el punto B. Si aquí va a ir la fuerza hacia la izquierda, de este lado va a ir hacia la derecha. Si este es el punto A y este es el punto B, la fuerza es la misma, pero el sentido siempre va a ser contrario. Si aquí va a ir hacia la derecha, en el otro punto va a ir hacia la izquierda. Eso es para cuestiones de análisis. Son estos dos principios que debemos de considerar, es lo que debemos de agregar a nuestros conocimientos, y todo lo demás es prácticamente lo que hemos trabajado desde la primer clase: descomposición de fuerzas, equilibrios y momentos. Es todo.
Vamos a empezar con el ejemplo número 1, donde tenemos estos 3 eslabones, donde se está aplicando esta fuerza de 500 newtons y debemos de saber la magnitud de las fuerzas internas y si el elemento está en tensión o está en compresión. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Bueno, el paso número 1 es determinar reacciones. Para determinar reacciones lo único que yo necesito es considerar el tipo de conexión y las fuerzas externas que se estén aplicando al sistema. Aquí yo puedo identificar que tengo un perno sin fricción y que aquí tengo un tipo balancín o rodillo. Esta conexión me genera dos fuerzas y esta conexión me genera una fuerza. Coloco mi diagrama de cuerpo libre en donde tengo RAX, RAY y RCY. Estas fuerzas las pueden, o estas reacciones las pueden consultar en el material de apoyo del tema anterior, de equilibrios de cuerpo rígido. Ahí les coloqué una tabla y pueden identificar el número de incógnitas. Algo que les quiero recalcar: ¿cómo se ponen estas reacciones? De primera instancia no hay ninguna etiqueta, las pueden colocar como ustedes quieran. El mismo análisis les va a indicar si el sentido que ustedes escogieron es correcto o es incorrecto. Aquí yo aleatoriamente escogí que RAX va hacia la derecha y que RAY va hacia arriba y que RCY también va hacia arriba. Vamos a ver cómo resulta este procedimiento. Empiezo con mis ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0. RAX, como lo coloqué hacia la derecha, es positivo. Y 500 newtons también es positivo. Lo igualamos a 0. De aquí hacemos el despeje. ¿Y qué pasa? Que RAX nos da de menos 500 newtons. ¿Qué significa este signo negativo? Significa que el sentido de esta fuerza es incorrecto, que no va hacia la derecha, sino iría hacia la izquierda. Vamos con nuestra ecuación de fuerzas en Y. RAY más RCY igual a 0. ¿Por qué positivas? Porque las coloqué hacia arriba. Hasta este punto no puedo hacer nada. Procedo con mi ecuación de momentos. Respecto a qué puntos voy a obtener el momento, respecto al punto en donde tengamos más reacciones. El punto A tenemos dos reacciones, el punto C tenemos una reacción. Entonces me conviene trabajarlo con el punto A. Menos 500 newtons, porque es un momento horario, por 2, más RCY, me generaría un momento antihorario, por 2, lo igualamos a 0. Hacemos el despeje y obtenemos que RCY es igual a 500 newtons. Signo positivo significa que esta fuerza tiene el sentido correcto. Ya que conozco RCY, regreso a mi ecuación respecto de fuerzas en Y, sustituyo y puedo encontrar que RAY es de menos 500 newtons. Este signo negativo, ¿qué significa? Que RAY no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Una vez que ustedes determinan el sentido y la magnitud de sus reacciones, les recomiendo que su diagrama de cuerpo libre lo actualicen, por así decirlo, con los sentidos correctos. RAX ya lo colocamos hacia la izquierda y RAY ya lo colocamos hacia abajo. Una vez que tenemos este diagrama de cuerpo libre, ya empezamos a considerar las fuerzas internas. Por definición, vamos a colocar que todos los elementos se encuentran en tensión. ¿Qué significa tensión? Que las fuerzas van hacia dónde? Hacia adentro. Ese es el procedimiento por default. Ya el mismo análisis nos irá indicando si el sentido es correcto o no. Tengo una fuerza que me conecta de A con B, tengo una fuerza que me conecta B con C y una fuerza que me conecta una fuerza que me conecta de A con C. Esas son las magnitudes que debo de calcular. Respecto a qué punto voy a analizar o en qué nodo empiezo a analizar, para esto podemos utilizar esta estrategia. Identificar el nodo en donde conozcamos más fuerzas.
tengo esta pequeña tablita en el nodo A. No conozco estas dos fuerzas y sí conozco estas dos. En el nodo B, no conozco estas dos fuerzas y sí conozco esta fuerza. En el nodo C, no conozco estas dos fuerzas y sí conozco esta fuerza. ¿En dónde conozco más fuerzas? En el nodo A. Entonces ahí empezamos a analizar. Tengo este diagrama del cuerpo libre. Con la pura mirada podemos identificar que F a C, si esta va a la izquierda, esta tiene que ir hacia la derecha. Si esta va hacia abajo, esta tiene que ir hacia arriba, por cuestiones de equilibrio. Aquí yo hago las ecuaciones, pero ustedes bien con la pura mirada lo pueden obtener. Ya que conozco estos sentidos, los sustituyo en mi diagrama de cuerpo libre. Ya sé que FAC va hacia la derecha, por lo tanto, en C va a ir hacia la izquierda. En A, FAB va a ir hacia arriba, por lo tanto, en B va a ir hacia abajo. Ya que tengo este diagrama de cuerpo libre, veo que o puedo identificar qué otro nodo me conviene analizar. En este caso, en B ahora conozco dos fuerzas y desconozco una. En C conozco dos fuerzas y desconozco una. Por lo tanto, hacer el análisis es indistinto en B o C. Agarramos el nodo C, porque aquí ya por definición tengo su ángulo, que es de 45 grados. Tomamos suma de fuerzas en X, menos 500 newtons, menos FCB, coseno de 45, y esto lo igualamos a ¿qué? A 0. Despejamos, si es negativo pasa a positivo, menos FCB es 500 coseno sobre coseno de 45, y esto nos da 707.1. Con este signo negativo, no se les olvide. ¿Y qué significa este signo negativo? Que FCB no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Actualizamos nuestro. Es muy importante que ustedes vayan actualizando su diagrama de cuerpo libre para identificar todas las fuerzas. Ya que no tenemos ninguna incógnita, ninguna fuerza por determinar, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y con esto podemos identificar si los elementos están en tensión o están en compresión. Tensión, que las fuerzas vayan hacia adentro; compresión, que las fuerzas vayan hacia afuera. Espero que con esta explicación y con el procedimiento paso a paso hayan entendido este ejemplo. Dejamos este video hasta aquí y seguimos trabajando de la mano.